I always feel like somebody's watching me and no privacy. Bueno, pues bienvenidos a este episodio especial donde os vamos a contar una experiencia que sin duda ha marcado nuestro curso. Bueno, hoy participando en este podcast estamos Virginia y María por este lado y por el otro lado... Yo soy Luis del CEIP Crucero de Canido en Ferrol, Galicia. Y nosotras del CEIP Mirasierra de Madrid. Hoy queremos compartir con vosotros una experiencia que hemos tenido de observación y de formación entre nuestros dos centros y han sido en el marco de dos programas diferentes, pero que tenían un mismo espíritu. Por un lado, el programa Mentor Actúa de la Comunidad de Madrid. Y por otro lado, Observa Acción de la Comunidad de Galicia. Durante el curso 2024-2025 hemos tenido la oportunidad de visitar las aulas, los pasillos y los proyectos de cada uno de los centros. Y más allá de observar, hemos compartido ideas, hemos aprendido unos de otros y sobre todo yo creo que lo que hemos hecho ha sido enriquecernos como docentes. Luis, ¿cuáles dirías que son los objetivos de estos dos programas? Bueno, los programas Observa Acción y Mentor Actúa, a pesar de que son diferentes, pues comparten muchos objetivos. Cabe destacar que pues, los siguientes objetivos. Uno es fomentar el aprendizaje entre docentes, difundir buenas prácticas, conocer distintas realidades educativas y compartir experiencias y, por último, crear vínculos duraderos entre centros educativos. Y en esta experiencia empezamos el viaje en Madrid cuando Luis, Conchi y Brig visitaron nuestro cole, el CEIP Mirasierra. Luis, ¿puedes contarnos cuáles son los puntos fuertes que observasteis en vuestra visita? Bueno, cuando nosotros fuimos a Madrid íbamos un poco con la idea de saber cómo se enseñaba el inglés como lengua extranjera, ¿no? Nosotros sabemos que en Madrid los colegios bilingües pues, tienen un altísimo nivel y nos interesaba saber pues, cuál era la principal razón. Una de las cosas que vimos es que tienen una carga horaria mucho mayor, ¿no? A la hora de impartir este idioma que el que tenemos nosotros en nuestro colegio. Por ejemplo, sin ir más lejos, en educación infantil, si no recuerdo mal, teníais unas 4 o 5 horas a la semana, ¿verdad? Entre lo que era el propio inglés y luego otras asignaturas que se daban en inglés. Corregidme si me equivoco. Eso es. 5 sesiones de inglés. Y 3 del entorno, ¿no? El conocimiento del entorno. Y también estaba psicomotricidad, ¿verdad? Eso es, porque nosotros observamos una clase de psicomotricidad en inglés. Luego, aparte, vimos unas sesiones de robótica, que es una asignatura que nosotros en Galicia no tenemos, pero sí que está muy vinculada al programa de polos creativos, que, bueno, como yo pues, os expliqué, ¿no? En su momento, era un asunto que a mí me tenía un poco preocupado a la hora de saber cómo gestionarlo, pero gracias a Observación hemos podido visitar un colegio en un pueblo de aquí de Galicia que se llama Ribeira y luego vuestro colegio. Y los dos centros educativos pues manejáis muy bien este asunto de la tecnología. Entonces, bueno, nos ha dado muchas ideas y como que nos da cierta seguridad, ¿no? Y luego, aparte, hay un asunto que no contábamos nosotros a la hora de, cuando decidimos meternos en este proyecto, pues no pensamos en STEAM, pero cuando tuvimos la reunión preliminar de esta segunda fase, bueno, segunda fase de observación, primera fase vuestra, ¿no?, de Mentor Actúa, esta segunda fase interautonómica de observación, pues vuestra directora Luz comentó en esta reunión que vosotros seréis un centro STEAM. Y yo, pues, claro, dije, pues vamos a aprovechar, ¿no? Yo esto de STEAM no lo manejo mucho, pero pues vamos a aprender. Y eso pues también nos resultó muy interesante, cómo de una manera transversal pues tratáis un tema en común. ¿Qué tema era? No sé si me podéis ayudar, que no recuerdo. Pues, universo, ¿no? Sí, este año tenemos el universo de la ciencia ficción. Que disteis, ¿cómo dabais en lengua castellana? Yo fui a una clase de lengua castellana y ahí... Sí, viniste a sexto. Ajá. Y justo estábamos haciendo un debate, ¿cómo lo llamamos? Extraplanetario, me parece. Eso es, comentabais... Estábamos ahí debatiendo... Eso es, pero cosas muy interesantes, como si había vida más allá, ¿no?, de la Tierra, si era buena idea que contactar con ellos. Bueno, unos debates como muy interesantes, ¿no? Y luego, sí que, por último... Nosotros cuando decidimos inscribirnos en Observa Acción teníamos mucho interés en conocer dinámicas de atención a la diversidad.
Y visitando vuestro colegio conocimos dos asuntos relacionados con esto. Y uno es el proyecto de altas capacidades, el proyecto que tenéis dirigido a niños con altas capacidades, que luego lo ampliasteis a niños talentosos, ¿no? Me dijisteis. Eso es, el proyecto diverso. Proyecto diverso, eso es. Y luego, por último, el programa de mediadores, que es un programa que está promovido por la comunidad o por el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, en realidad es más el tema del ayuntamiento. Es el ayuntamiento, porque viene ¿verdad? la policía un poco a echarnos una mano. Eso es. Es un programa que la policía local os ayuda a formar a vuestros alumnos en mediación, ¿verdad? Para resolver conflictos que surgen en el colegio y que ellos puedan participar y contribuir a mantener la convivencia. Y de todos estos, pues nos interesó mucho el programa de mediadores y, de hecho, pues eso, en cuanto llegamos, hablamos con la orientadora de nuestro centro para que hablara con la policía local de aquí de Ferrol. Y sé que tuvimos contacto con ellos, pero es verdad que no estoy seguro de si hemos avanzado mucho. Vamos a ver si para el curso que viene pues ya lo podemos implementar. Bueno, poco a poco. O sea, que llevasteis un montón de ideas y de experiencias. Sí, muchísimas. Y luego, aparte de este asunto, estos asuntos que he mencionado, también de una manera transversal, ¿no? Algo que he visto en muchas asignaturas, en muchas sesiones que hemos observado, fue que vuestros alumnos tienen muy interiorizadas las dinámicas de aprendizaje cooperativo. Y eso, pues a mí me resultó muy interesante y es algo que yo ahora mismo estoy implementando en mis clases. Pero bueno, después de que nosotros os visitáramos en Madrid, vosotras dos y otro profesor que se llama Fernando, acudisteis aquí al crucero de Canido. Y entonces a mí pues me gustaría que me dijerais qué os llevasteis de esta experiencia. Bueno, pues yo personalmente con lo que más me quedé alucinada fue con la parte de la dotación de la Xunta en cuanto a polos creativos. Sí que es cierto que habéis recibido mucha más dotación que la que hemos recibido en la Comunidad de Madrid y aparte mucho mejor enfocada, en el sentido de que empieza primero la parte tecnológica, ¿no? De enseñar un poquito la conectividad y luego ya pasa más al uso de los robots. Entonces, tenéis esa dotación de electricidad y de circuitos que no tenemos nosotros y que muchas veces nos tenemos que buscar y que hemos querido también implementar en los últimos meses y nos hemos vuelto locos para encontrar los componentes, sobre todo a un precio adecuado y sin que esté financiado. Otra de las cosas que pudimos observar y que nos ha llamado bastante la atención es cómo tenéis integrada la radio escolar en el centro. Este es un proyecto que hemos intentado sacar en el cole, que de momento está un poco ahí en stand-by, pero que hay intención de iniciarlo pues cuando se pueda. Con los niños hemos hecho pequeñas cositas, pero sobre todo nos gustó mucho cómo una actividad que para mí, por ejemplo, pensaba que solo se podía enfocar en grupitos pequeños, hacíais tan fácil el poder desarrollarlo no solo con un grupo aula, sino con todo un ciclo, porque pudimos ver cómo pues había justo ese día, había 2 podcasts, uno era con una mariscadora. Eso es. Infantil. Y luego también con unas pescaderas, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Estábamos hablando con estas personas. Lo que pasa es que es cierto que, claro, yo no lo llamaría tanto radio escolar, porque nosotros la radio la acabamos de instalar hace poco, esta radio que nos vino dentro, como parte, ¿no?, de todo las herramientas que han venido en polos creativos. Es más bien una cuestión de elaboración de podcasts, ¿no? Eso, sí, de iniciar un poco. Eso es. Y sí que es una labor pues de la que yo también estoy aprendiendo mucho, gracias al trabajo de compañeras mías como Judith o como Sonia, que son tutoras de sexto. Y pues efectivamente han creado un canal en YouTube que son As Ondas do Cruceiro, que yo invito a todo el mundo a visitarlo. Y sí, ya es como un paso previo, ¿no?, a lo que es la radio escolar. Un proyecto que a mí me gustaría, es muy difícil, o sea, esto hay que darle una buena vuelta, pero sí que sería guay intentar hacer una radio en directo, ¿sí? Una radio con su continuidad y su cuidado. Bueno, pero lo que habéis iniciado va un poco por esa línea, porque al final lo que pudimos ver
los alumnos hacían las preguntas en directo, venía, además nos gustó mucho la conexión. Aquí también en Madrid yo creo que es un poco más complicado por la extensión que quizá a lo mejor en Ferrol, que no habéis tenido contacto con mucho... Conexión cultural, yo sí, creo, conexión ¿no? cultural. Con la gente que vive en el entorno. Eso es, en la zona, pues el club, ¿no? De remo, el Racing de Ferrol, ¿no? Pues con la gente local. Sí, sí, es verdad que Entonces, aquí luego, la verdad que... intentamos eso, contactar con gente de alrededor, traerlos aquí y luego pues eso, todo lo que hacemos en este sentido de pues entrevistas o hablar con gente de nuestro entorno, nos gusta luego pues enseñarlo, ¿no? A la gente a través de nuestro podcast. ¿Qué más me contáis? A ver, ¿qué más os ha llamado la atención? ¿Qué más os ha gustado? ¿Qué más os habéis llevado al CEIP Mirasierra? Pues a ver, el tema de la atención a la diversidad, la verdad es que el aula sensorial nos pareció una pasada, sobre todo porque el trabajo que nos habían contado las maestras que habían hecho, toda la implicación, la secuencia lógica que tenía el aula sensorial y sobre todo porque podía ser utilizado por todos los maestros del centro y con todos sus alumnos. Entonces, al final nos pareció muy interesante toda esa parte que pudimos observar con el alumno que estuvimos. Y sobre todo es eso, la inversión que se ha hecho, el trabajo por parte del profesorado, nos pareció un trabajazo y ojalá que pudiéramos hacer lo mismo con nuestras aulas. Sí que es verdad que el tema del aula sensorial, bueno, fue una contribución de mobiliario por parte de la Xunta, luego también mobiliario que compramos nosotros y bueno, también se le está sacando mucho uso y es algo que nos diferencia y que cuando tenemos pues jornadas de puertas abiertas, las familias lo ven y les llama mucho la atención. Sí, yo creo que sobre todo tenéis espacios que invitan a querer quedarse y a estar ahí un buen rato. O sea, el aula sensorial, estuvimos ahí toda una sesión observando toda la dinámica y la verdad que es que la atmósfera que conseguía crear la profe, ¿María se llamaba? Marián. Sí, María. A pesar de todos los que estábamos ahí, pues fue como muy natural. Y esto también nos ocurrió cuando entramos en la biblioteca. La biblioteca que tenéis nos pareció que era un espacio en el que te apetecía cogerte un libro y sentarte a leer y un poco nos comentasteis que también pues toda la dotación de los muebles y demás pues había sido también una inversión importante. Entiendo que tanto por la Xunta como por parte del centro. Así es. De la Xunta también recibimos mucho mobiliario y, bueno, el equipo de biblioteca hizo un trabajo ingente estos 2 últimos años. Es decir, si vieseis la biblioteca antes de todo este lavado de cara que le hicieron, pues no se parecería en nada, ¿no? a lo que habéis visto. Y bueno, entre poquito mobiliario que compraron ellas y mucho o bastante mobiliario que recibimos por parte de la Xunta, pues han hecho un espacio que sí, que efectivamente pues está siendo del gusto de los alumnos, que al final son quienes más lo usan. Eso es. Bueno, también otra cosita que nos llamó la atención, que sí que os pedimos también verla, fue la parte de la enseñanza de las lenguas, ¿no? Al final vosotros tenéis, aparte del inglés, tenéis que enseñar también el gallego y sí que nos gustó muchísimo la dinámica que había establecido la profesora con el tema de las estaciones de aprendizaje, que nosotras además las trabajamos bastante en el aula, Sí. en varias asignaturas. Entonces nos gustó muchísimo el tema de la relación del gallego con una estación que tenía la parte del cultural, ¿no? De Sí. Rosalía de Castro. Eso es. Luego entre ellos iban haciendo diferentes juegos, entonces sí que nos gustó muchísimo esa dinámica porque ellos ya estaban metidos en ella y además la tienen ya como costumbre, entonces era como muy fácil de seguir. Inclusive nosotros sin saber gallego, pues al Sí. final estábamos integrados en las estaciones también. Y si no, sí. nos ayudaban los niños, o sea que en ese sentido... Sí, fueron muy amables, la verdad es que sí. Y bueno, oye, yo os vi muy sueltas hablando galego, Sí. daba gusto. Sí, se nota que más de una vez habéis venido aquí a veranear. Sí. Sí. Y luego nos gustó también mucho los proyectos de internalización que estáis desarrollando. Pudimos entrar además en una de tus clases de sexto a ver,
esto no era parte del proyecto eTuning, ¿verdad? Era parte del proyecto Erasmus. A ver, dentro de Erasmus se incluye eTwinning, ¿no? Entonces, Vale. nosotros, bueno, era una clase de inglés, ¿no? Yo doy clase de inglés en sexto y este año, bueno, yo desde el año pasado, digamos que intento contactar con alguien de Europa, algún colegio europeo, que quiera, pues, venir, ¿no? A visitarnos a Ferrol. El año pasado vinieron dos profesores de Polonia con 12 alumnos y este año contacté con un colegio italiano, entonces van a venir también otros 2 profesores con 8 alumnos. Y entonces eso, aprovechando que tenemos esa conexión, creamos como un espacio eTwinning pues para poder compartir alguna actividad previa, ¿no? Antes de que vengan a visitarnos. Y entonces, bueno, aprovechando que estabais aquí, hicimos un quién es quién con gente famosa española e italiana, que bueno, pienso que les divirtió, bueno, no diría muchísimo, pero sí bastante. Estuvo bien, sí, sí. Sí, la verdad que estaban bastante entretenidos con el tema y además, sobre todo, que nos gustó que trabajasteis aspectos culturales pues, de cada uno de los países que formabais parte de la experiencia, ¿no? Así Porque unos describían personajes italianos y los otros españoles, o Eso sea es, que... eso Yo es. también es cierto que en esta parte con lo que me quedé también fue con la capacidad de escucha. Mm, Sí, sí que es verdad que tenía Es un poco mucha... también lo que vimos Sí. en la grabación del podcast, ¿no? El alumnado tiene esa capacidad de escucharse unos a otros, una clase llena de gente escuchando un podcast y poniendo atención a todo lo que se decía. Entonces, esa parte de un poco la relajación del alumnado en comparación con cómo estamos aquí en el cole trabajando, que vamos todo el día corriendo, Sí. sí que notamos también esa parte como una parte muy positiva. Bueno, nosotros ya os dijimos que a ver, tenemos todo tipo de alumnos, ¿no? Alumnos más tranquilos, alumnos un poco menos tranquilos. Este grupo, porque habláis de los sextos sobre todo, ¿verdad? Estos grupos de sexto que tenemos son chavales Sí. muy tranquilos, muy relajados, da gusto trabajar con ellos. En general, en nuestro colegio tiene muy buen ambiente de trabajo. Las chicas que vinieron del CEIP de Carreira, de este pueblo que os digo, en Ribeira, también destacaron este asunto de que, bueno, que nuestros alumnos pues, son muy tranquilos y bueno, pues es verdad, estamos muy contentos, da gusto trabajar con ellos y bueno, mira, que siga así. Eso es. Estamos un poquito, llevamos 17 minutos hablando y bueno, mucho más podríamos hablar acerca de todas las cosas que vimos. Quizás sea un buen momento para concluir con esto. ¿Qué os parece? Sí, nada, simplemente comentar que nos gustó también mucho el tema de los ambientes. Es verdad, No los ambientes de excedernos infantil. mucho, pero es verdad el trabajo que tenéis para ambientes en infantil y todo el trabajazo que han desarrollado las profes de infantil, pues es algo que nos gustó mucho, que aunque nosotras no estamos trabajando en esa etapa, pero nos encantó Sí, sí, bueno, la forma que lo tenéis organizado, cada día pasan por un ambiente. La verdad que ahí pues tenéis un trabajo en equipo bastante, sí, bastante grande. aquí las responsables son las profesoras de infantil, ellas lo propusieron, ellas lo desarrollaron y lo hacen muy sencillo y también pues eso, hay mucha satisfacción por parte de las familias, entonces pues también nos gusta enseñarlo y nos gusta que la gente que venís a visitarnos pues os guste y os inspire. ¿Me escucháis? Bueno, ¿Estáis pues ahí? ya para ir acabando, si te parece, si nos puedes hacer así un resumen rápido de con qué os quedáis vosotros de esta experiencia. Sí, nosotros, vamos a ver, todas las experiencias de observación que hemos tenido nos han inspirado y estamos muy satisfechos y estamos convencidos, además, después de haber participado en este proyecto, de que el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje entre maestros, es una magnífica forma de compartir conocimientos, ya sea entre profesores noveles que observan a otros profesores más expertos o incluso entre profesores experimentados. Entonces, en ese aspecto estamos súper satisfechos. Como ya dije, de todo lo que hemos observado en vuestro centro, yo pues, destacaría 3 elementos. En primer lugar, la enseñanza transversal de contenidos a través de la metodología STEAM, que es algo que me gustaría desarrollar más en nuestro centro. El desarrollo de dinámicas de aprendizaje cooperativo y, por último, la implementación del programa Agentes Mediadores. Y esto es una pregunta boomerang, así que os va de vuelta. Contadme vosotras.
Bueno, pues nosotras destacamos, como acabo de explicar antes, el tema de la calma y la motivación que tiene el alumnado para cada una de las actividades que proponéis, para todas las sesiones. Los vemos bastante contentos en el aula, muy motivados haciendo todas las actividades. También nos queremos destacar la implicación del profesorado, ¿no? Al final, cuando hay tantos proyectos y se llevan a cabo es porque el profesorado Uy, está realmente implicado en la adaptación de las aulas, en la adaptación de los proyectos y sobre todo también se quiere formar, ¿no? Que sí que es cierto que escuchamos también que los centros de formación iban a vosotros, pero que para eso también hay que tener un profesorado que quiera formarse. Y por último también destacar la autonomía personal del alumnado, que al final se les hace responsables de diferentes proyectos y un poco conscientes de su entorno próximo, ¿no? Que lo habéis trabajado en la parte de Erasmus, en la parte de eTwinning y en un poquito en todas las metodologías que estáis siguiendo en el estamos teniendo centro. algún pequeño... Y por último, que no lo tenemos aquí en Madrid así tan desarrollado, Sí. la parte de la dotación de la Xunta, que también es algo a destacar, ¿no? Nosotros no tenemos tanta dotación ni tanta suerte a la hora de recibir todos los materiales que estáis recibiendo, ni el dinero que se nos da para poder adaptar un poquito los espacios del centro, Es verdad tal y como que, habéis recibido vosotros. cierto, en este sentido también cabe destacar que aparte de la visita, o sea, de vuestra visita, ¿no? De vosotras como profesoras y Fernando como profesor también vino con vosotras una asesora de vuestros centros de formación, ¿verdad? Y esta chica, pues como Sí. habló con otra asesora de nuestros CFR y con Pilar y bueno, intercambiaron mucha información y pues mira, ojalá que todo lo que pues hablaron entre ellas sirva para, bueno, repercuta positivamente tanto en vuestros centros de formación como los nuestros, ¿verdad? Eso Ojalá. es. Ujú. Virginia, no sé si querías decir algo. Sí, bueno, es que estábamos teniendo algún fallo ahí de conexión. Nada, pues un poco yo creo que los objetivos que nos podemos marcar, lo más importante es que nos vamos con muchas ganas de seguir participando en este tipo de programas de intercambio y nos encantaría poder desarrollar programas internacionales con proyectos de observación de otras formas de enseñanza, pues incluso dentro de la Comunidad de Madrid o en Estamos teniendo algún problemita de otra conexión. comunidad autónoma o ¿no? La mira que tenemos más grande sería proyectos internacionales, ¿no? Fuera de España. Entonces, bueno, coincidimos también en la importancia de hacer más participar al alumnado en el entorno. Nos encantaría, pues, nosotros también lo hacemos aquí con la residencia de ancianos que tenemos más cerca, pero bueno, quizá pues más contacto con el entorno más cercano. Y nada, seguir sobre todo formándonos como docentes y hacer más fuerza en proyectos que poco a poco pues vayan ayudando al alumnado a aprender y a desarrollar las competencias que les puedan servir para el futuro. Perfecto. María. Nada, yo pues un poco reforzar lo que acaba de decir Virginia. Yo me quedo con que cada día abría más los ojos cuando pasaba por las aulas. La verdad es que volví muy contenta y como muy motivada para hacer un montón de cosas y sí que es cierto que esa parte de implicación del profesorado es un poco la que quizá echemos en falta también dentro de nuestro centro, ¿no? Que sí que allí sí que la vimos como más, no sé, visible, más tangente, más, no sé, yo la vi al profesorado como mucho más implicado. Bueno, Jolín, agradecemos mucho que volvieseis con esta sensación. Yo pienso que bueno, este proyecto, este programa, el programa de observación, cuando nos invitaron a participar en él, yo no contaba, vamos, con que fuese a ser tan trascendente, ¿no? Para nosotros, bueno, hablo incluso a nivel personal, tan trascendente para mí. Gracias a él, pues he conocido a profesoras, pues eso, con un grado de implicación, motivación y ansia de aprender que, pues, me resulta como muy satisfactorio y me hace tener ganas de seguir trabajando juntos y estoy seguro de que en el futuro, ya sea pues a través de otro programa de observación, ya sea a través de algún programa Erasmus o eTwinning, pues seguiremos en contacto y nada, seguiremos trabajando juntos.
Vamos a ir despidiéndonos, llevamos 25 minutos hablando, nuestra idea era hacer 10, pero bueno, nos gusta hablar. Esperamos que esto haya sido, bueno, resulte interesante para todo aquel que lo escuche. Queremos pedir perdón porque hemos tenido algún fallito técnico, pero bueno, creo que es sobre todo por culpa de la conexión a Internet. Y yo, por mi parte, motivar a todo el mundo que participe en este programa. Como anécdota, decir que nosotros cuando bueno, pues aceptamos participar en este programa, yo conté con mucha gente, ¿no?, que quería, bueno, que me hacía el favor, ¿no?, de colaborar. Y después de la primera sesión informativa sobre este programa, muchos se dieron de baja. Entonces, yo quiero, por favor, a todo aquel que lo escuche y que esté interesado en participar en el programa Observación, esta primera sesión de información parece que es mucho lo que hay que hacer, pero luego no es tanto. Y todo lo que uno recibe de este programa es mucho más del trabajo que implica. Así que nada, por mi parte, me despido. No sé si vosotras queréis decir algo más. Nada, Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotras y nada, seguimos en contacto. que muchas gracias por y haber sido tan buenos. Ay, y que merece la pena Claro que sí. apuntarse, o sea que eso es. Pues nada, nos despedimos. Chao, un abrazo. adiós. Hasta luego.